Cuando consideramos el ministerio de Jesús, nos preguntamos, ¿cuál fue la misión que tuvo Jesús al venir a este mundo? ¿Cómo es que, adoptando una naturaleza inferior a la de su oponente, pudo triunfar? ¿Cómo muestra hoy Jesús el verdadero carácter de Dios a la humanidad? Estos son algunos de los temas que hoy día buscaremos conversar. Así que, bienvenidos. Hola, bienvenidos a este momento de estudio de la lección de escuela sabática. Hola Heriberto. Hola Pedro. Nuevamente nos encontramos para un nuevo estudio. Un estudio más, segunda lección. Segunda lección de este nuevo trimestre. Así que bienvenidos amigos también a este momento de estudio de la lección de escuela sabática. ¿Y qué tal si empezamos con una oración? Claro que sí, oremos. Padre nuestro, una vez más te damos gracias porque nos habilitas para presentar esta lección y esperamos que con la ayuda del Espíritu Santo sea una bendición para nuestros oyentes y que podamos aprender cómo es que tú nos llamas a todos a seguirte. Así como tú llamaste a tus discípulos, tú también nos llamas a nosotros hoy a seguirte y que esa se haga una realidad en nuestras vidas. Gracias te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Y el título de la lección es Un día en el ministerio de Jesús. Y quiero leer del libro de Marcos, el capítulo 1, el versículo 35. Leo de la Nueva Versión Internacional esto. Dice, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. La venida del Señor tuvo una misión fundamentalmente de amor, Heriberto. Esto fue lo que en realidad nosotros entendemos, ¿no? Su propósito fundamental era la de rescatar a la humanidad, ¿no? Triunfar donde Adán falló. Ese era el propósito fundamental del Señor. Y lo hizo justamente adoptando la naturaleza humana, ¿no? Convertirse en un ser que en condiciones estaba en desventaja con respecto a su oponente. En desventaja en todo aspecto. Y entonces su principal fortaleza era su conexión con el cielo. Y de allí justamente es que obtuvo esta posibilidad de poder triunfar sobre el enemigo. Ahora, quiero leer del libro de Marcos, el capítulo 1, los versículos 17 al 20. Y quiero leerlos de la versión Palabra de Dios para Todos. Dice así, y Jesús les dijo, síganme, y yo les enseñaré a pescar hombres. Y enseguida dejaron sus redes y lo siguieron. Un poco más adelante, Jesús encontró a Santiago y a su hermano Juan, los hijos de Zebedeo. Estaban en una barca arreglando las redes para pescar. Enseguida los llamó y dejaron a su papá Zebedeo, que estaba en la barca con los trabajadores, y siguieron a Jesús. En estos versículos se menciona a Jesús llamando, el llamado que le hizo a Simón, Pedro, y a Andrés, su hermano también, ¿no? Y ellos dice que de manera inmediata dejaron todo, ¿no? Y lo siguieron. Y luego se acercaron un poco más allá Jesús con ellos también y encontraron justamente a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, ¿no? Los hijos del trueno. Y también lo mismo, los llamó porque ellos, dice, estaban, parece que arreglando algunas redes en la barca que tenían, en fin. Y dejando todo, dejando al papá también y todo lo demás, siguieron a Jesús, ¿no? Ahora, hay un contexto histórico y cultural también en todo esto, Heriberto, ¿no? Hay un contexto. ¿Cuál es este contexto, digamos, histórico? ¿Qué es lo que había detrás de este llamado o esta manera del llamado que hizo Jesús a esta gente, a este grupo de gente, ¿no?
había tal vez una forma también, ¿no?, en la que se acostumbraba a que algunos maestros religiosos en la época de Jesús, en la zona donde vivían, acostumbraba para hacer llamado a la gente, ¿no? Ujú. ¿Cómo era esto? ¿Recuerdas? Bueno, sabemos por la historia cómo había mucha diferencia en este tiempo, Pedro. Había una diversidad de creencias y influencias culturales. Ah, Cuando Jesús se presentó como maestro espiritual, también había muchos maestros que hacían ese Claro, llamado claro, claro. a los discípulos. Ah, Era algo que se acostumbraba, que se hacía. Ah, Ahora, el llamado de Jesús a sus discípulos dice que en medio de este contexto cultural y político tenso, fue un acto de desafío a las autoridades que estaban Ajá. puestas en ese lugar. Pero Ajá. sabemos que lo que debería de hacer el ciudadano era seguir ciegamente lo que dijeran el gobierno que establecido en ese tiempo, que eran los romanos. Claro, ¿Verdad? claro. Ok. Claro, definitivamente había, digamos, el Imperio Romano a los judíos, a los que tenían dominados en ese momento, les permitían cierta libertad con respecto al tema de su religión, ¿ok? Y por eso es de que ellos todavía mantenían, digamos, sus autoridades religiosas, incluso su autoridad civil, como el caso de Herodes. Él era Así rey es. de Jerusalén, o sea, Herodes, ¿no? Pero en el caso de las autoridades religiosas, dentro de la cultura, dentro del concepto del pueblo, tenían un lugar de primacía, o sea, tenían un lugar particular, ¿no?, importante. Ahora, es interesante de que las personas, desde los niños, los más jóvenes, podían aspirar a tener un cargo religioso que era tal vez el cargo civil más importante que podían encontrar, más allá del rey, ¿no? Porque el rey definitivamente no aspiraban todos, sino solamente sus descendientes. O sea, los hijos del rey podían ser, aspirar al trono del rey. O sea, no era la posibilidad. Pero en cambio, el poder ser un líder religioso sí era algo que podían aspirar cualquiera, ¿no? Entonces, ellos acostumbraban a que desde pequeños, todos los varones sobre todo, eran educados en la ley, en la interpretación de la ley y en las tradiciones religiosas judías, ¿ok? Y entonces seleccionaban a los jóvenes con mayores habilidades, a los muchachos que mostraban mejores aptitudes. Y entonces los pasaban a las escuelas, ¿no?, de educación justamente de la ley, interpretación de la ley, de las tradiciones, etc. Entraban a esas escuelas desde muy jóvenes, ¿no?, edad de 12 años, estaban allí. Y en esta situación, digamos, en esta etapa, empezaban a perfilarse para ser discípulos de algún maestro, ¿no?, de algún rabino. O sea, esta era más o menos la condición, ¿no? Y esta era la situación que se estaba viviendo en ese tiempo. Ahora, cuando Jesús llega y empieza a llamar gente, ¿a quién llama, no? Llama a los más calificados de estas escuelas de discípulos, de estos estudiantes de la ley, de estos intérpretes de la ley. ¿A quiénes son los que llama, no? No, llama a pescadores. Y es lo que me hace pensar a mí, Pedro, de cómo es que Jesús ya los conocía. Ajá, sí, sí, sí. O sea, Él es Dios. Sí. O sea, Él los había visto su carácter y había visto el potencial que ellos tenían. Sí. ¿Verdad? O sea, no fue al azar que simplemente a los que se encontró en el camino les pidió que lo siguieran. Ahora, eso me hace pensar a mí cuando yo estoy en la misma posición. Ajá. Y Jesús nos llama a todos. Sí, sí, sí. Ahora, solo lo que tenemos que estar es estar dispuestos a oír la voz para seguirle a Él también, Claro, ¿verdad? claro, claro. En definitiva, sí hay algo de lo que estabas mencionando hace un momento, ¿no? Esta parte del desafío a la costumbre, digamos, a la forma que se utilizaba para poder producir, para poder generar estos
estudiantes, estos discípulos e incluso estos líderes religiosos. O sea, la forma como se generaba este relevo, esta aparición de líderes religiosos, Jesús la desafió, ¿no? Porque justamente, o sea, digamos, la manera de poder encontrar a estas personas con aptitudes era a través de estas escuelas, ¿no? De estos centros de formación que ellos tenían. Pero Jesús no hizo eso, pues no como hizo. O sea, Jesús fue y encontró, o no es que encontró, sino que escogió ya de antemano a gente que pertenecía al pueblo, o sea, gente del vulgo. Y eran gente mayor, o sea, no eran jóvenes, no eran muchachos que podían ser, digamos, posibles de ir modelando, de ir formando, de ir educando, sino eran gente que ya había sido formada, o sea, ya tenía, digamos, una estructura de conciencia, cultural, de personalidad, etcétera, ya hecha, ¿no? Eran hombres adultos, o sea, hasta mayores, ¿no? Pero todo eso produjo también, como digo, un enfrentamiento, un rechazo, tal vez, por decirlo de alguna manera, un desafío a las autoridades religiosas de su época también. O sea, es interesante esto, ¿no? Porque tal vez yo no sé cómo lo puedas ver ahora, o sea, en el presente, ese desafío, ¿no? No sé cómo lo podríamos concebir, digamos, en nuestro contexto actual, ¿no? Lo que yo me pongo a meditar, Pedro, es de que en ese tiempo todos eran instruidos en la palabra de Dios. Ok, sí. Hay una de las cosas de que todos sabían que tenían que asistir a la sinagoga, que tenían que aprender la ley de Dios. Sin embargo, es un contraste muy diferente a lo que se encuentra hoy. Okay. Hoy es lo contrario. Ajá. Se trata de sacar a Dios fuera de las escuelas, fuera de la educación, a menos que atiendas a una universidad privada cristiana, es donde vas a recibir instrucción cristiana, ¿verdad? Sin embargo, lo que me hace a mí pensar es de que es una cultura totalmente a la que nosotros encontramos hoy en día. No sé si te has dado cuenta, Pedro, pero apenas pasó una ley en Oklahoma donde tienen que enseñar los 10 mandamientos. Ajá. O sea, es algo que a nosotros nos sorprende porque es lo opuesto de lo que se está tratando de hacer hoy en las escuelas. Claro, ¿verdad? Claro. Pero en ese tiempo ellos conocían de Dios, conocían de la ley de Dios y Jesús les hizo el llamado a ellos. Claro. ¿Verdad? Ahora, sí es cierto, o sea, definitivamente esta parte que estás comentando ahorita, como dices, o sea, todos o probablemente la mayoría de la gente en el pueblo judío en la época de Jesús conocían o buscaban conocer de la ley, de la interpretación de la ley y de los escritos, las tradiciones, etcétera, ¿no? Pero eso tenía una razón también, Heriberto, o sea, esa parte tenía una razón, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En la actualidad, ¿no? ¿Cómo tal vez buscamos o deseamos formar a nuestros hijos o tal vez qué es lo que queremos inspirar en ellos o motivarlos a qué dentro del aspecto del conocimiento, ¿no? Del aspecto académico tal vez, ¿no? Probablemente que se desarrollen en alguna profesión, ¿ok? Que se desarrollen en alguna profesión que tradicionalmente o generalmente asumimos que les va a permitir tener un buen estatus económico, ¿no? ¿Okay? Social, tal vez cultural, en fin. Pero eso es lo que nosotros promovemos ahora, ¿no? Y es lo regular, o sea, desde las escuelas, en la primaria, en la secundaria, se busca eso, ¿no? Ahora, a eso voy con lo que en el tiempo de Jesús también se daba, o sea, el llegar a ser un líder religioso era sinónimo de poder alcanzar un estatus socioeconómico bueno, ¿no? Y más todavía, o sea, había algo más todavía dentro de todo este espectro de tal vez búsqueda de todo ello, ¿no? Pero tal vez aquí la pregunta, o sea, y eso es lo que estaba pensando desde antes, ¿no? ¿Por qué tantos jóvenes, por ejemplo, en la época de Jesús, tantos jóvenes buscaban, deseaban
llegar a convertirse en discípulos de algún rabino, de algún maestro, sobre todo de los más famosos, o por qué es de que los jóvenes deseaban en algún momento llegar a convertirse ellos mismos en un rabino, en un maestro, ¿no? Y yo creo que es lo que ellos buscaban o lo que ellos podían encontrar al buscar a un rabino y ser como él, era el respeto que ellos se le daba a las personas, la influencia que ellos tenían. Claro. Ahora, y eso me trae hoy en nuestros días, Pedro. Como te dije, no sé si te he contado, yo aspiraba a ser policía, ¿no? ¿Y por qué yo quería ser policía? La pregunta se nos hizo, ¿por qué quieres ser lo que tú quieres ser? Y yo digo, ¿por qué quiero ser policía? Y lo único que me vino a la mente en ese momento, Pedro, es la autoridad que tienen sobre otra persona. Okay. No era una buena razón, pero es lo único que yo pude pensar. Ahora, hoy en día no se tiene tanto respeto por la autoridad. Antes el papá era policía, el hijo era policía y los hijos seguían. Ahora está cambiando esa posición por la falta de respeto a la autoridad que se tenía antes. Pero en este tiempo para los judíos era una posición de respeto que ellos podían influenciar para los demás a hacer lo correcto. Claro. Fíjate que, sobre todo los jóvenes judíos de la época de Jesús, el poder llegar a recibir una educación y formación en el ámbito religioso, en la ley, en la interpretación de la ley, de las tradiciones religiosas, etc., era una oportunidad para poder alcanzar un estatus superior, ¿no? Dentro del ámbito en el que vivían. O sea, esto, como dices, les permitía tener esa oportunidad de liderazgo, de poder alcanzar a ser seguido por los demás, o sea, de respeto que tenían los demás por estos personajes, etcétera, ¿no? Entonces, eso era lo que los motivaba. Y en realidad, eso no ha cambiado en la mentalidad humana. O sea, lo que tú estás comentando es real. O sea, por ejemplo, el tema de llegar a ser autoridad dentro o tener autoridad sobre los demás, ¿no? O el hecho de poder tener una actividad, una profesión que te permita ganar mucho dinero, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de cosas son algo que ocurren todavía hasta hoy, ¿no? Y eso era también lo que pasaba en ese momento, ¿no? Así es. Ahora, como digo, había un elemento fundamental también aquí dentro de esa búsqueda, ¿no? Y era el hecho de que al tener una postura de liderazgo, o sea, estos jóvenes que se desarrollaban, alcanzaban a ser discípulos de un rabino famoso, o llegaban a ser rabinos y llegaban a ser autoridades dentro del pueblo, les permitía que la gente los siguiera, ¿no? O sea, había una condición de que la masa me sigue, ¿no? Me levanta, me exalta a mí, ¿no? Y todo eso, ¿no? Y eso era lo que principalmente buscaba toda esta gente, o sea, esa parte de poder encontrar la aceptación, el seguimiento, la pleitesía del pueblo, ¿no? ¿Ok? Y esto en parte también era lo que en algún momento llegó a molestar a las autoridades religiosas que vieron en Jesús una amenaza de que Jesús estaba llevando al pueblo lejos de ellos. O sea, no es que Jesús estaba llevando al pueblo lejos de Dios, no, sino que los estaba alejando de ellos mismos, ¿no? ¿Okay? Y tengo el versículo aquí, ¿no? En el libro de Juan, en el capítulo 7, los versículos 47 al 49, habla también, esto habla de algunas cosas interesantes con respecto al hecho de que para las autoridades religiosas, la persona que hacía alguna afirmación o que se dedicaba a algún tipo de actividad religiosa tenía que estar validada por alguna otra autoridad religiosa. O sea, no es que tú te podías aparecer de la noche a la mañana presentando el mensaje de Dios y afirmando algunas cosas sin que primero te haya validado alguna otra autoridad religiosa. Es casi lo que existe en el momento, ¿no? En el presente. O sea, si no te valida la universidad tal o no te valida fulano de tal o qué sé yo, entonces sencillamente lo que tú puedas decir no vale, ¿no? No sirve, ¿no? Es lo que existe ahora. O sea, es lo que estaba existiendo también en ese momento, ¿no?
Esa era la parte, ¿no? Ese era el punto, ¿no? Ahora, en esa época, o sea, ¿cómo garantizaban, por ejemplo, los judíos esa formación académica de los jóvenes, ¿no? O sea, ¿cómo garantizaban ellos que el joven X, por ejemplo, sí tenía las condiciones para poder convertirse al final en un maestro de la ley, ¿no? Y es interesante, fíjate, encontré que ellos tenían sus escuelas, ¿no? Tenían una acreditación académica y de acuerdo a sus habilidades ellos podían entrar a una determinada escuela para poder seguir su formación académica en cuanto a la ley y a las tradiciones religiosas también. ¿Ok? Ahora, esta parte, ¿no? ¿Qué era lo que más les molestaba a ellos del asunto de Jesús, ¿no? De la presencia de Jesús? Esto sí se encuentra en el libro de Juan, en el capítulo 12, el versículo 19. Déjame, vamos a buscarlo. Está en el libro de Juan, el capítulo 12, el versículo 19. Dice, por eso los fariseos comentaban entre sí, como pueden ver, así no hemos logrado nada. Miren cómo lo sigue todo el mundo, ¿no? Eso era lo que más les perturbaba a los religiosos de la época de Jesús, que la gente le prestaba más atención ahora a Jesús, al personaje que ninguno de ellos había validado, ¿no? O que ninguna de las autoridades religiosas académicas de su momento lo había validado. O sea, eso era lo que más les molestaba, ¿no? Que de repente apareciera Jesús, al cual consideraban un ignorante, y ese era el que estaba captando la atención de la gente en el pueblo, ¿no? Ahora, con respecto a la manera en que Jesús llamó a sus seguidores, a los discípulos, o sea, ¿qué te dice en el presente esto, ¿no? En el contexto presente, ¿no? ¿Qué te dice esto de la manera en que, o sea, cómo Jesús llamó a los seguidores, a sus seguidores? O sea, ¿qué cosa nos dice hoy a nosotros, ¿no? Tal vez en el contexto presente. O sea, ¿por qué crees que a pesar de nuestras limitaciones, el Señor nos llama justamente a servirle, ¿no? Porque Él sabe nuestro corazón, Pedro. Y yo creo que nosotros juzgamos lo que hay fuera, pero Él conoce el corazón. Y a veces ni nosotros mismos nos aceptamos nuestra condición. Ajá. De que nosotros podemos ser lo que Dios puede hacer por nosotros si solamente nosotros dejamos que Él nos guíe. Así es. Así es que yo creo que los discípulos de Él no sabían, ellos no pensaron, va a venir Jesús y nos va a llamar. Ajá. Ellos simplemente estaban viviendo de acuerdo a su condición presente. Ellos atendían escuela, aprendían de Dios en general, pero Dios sabía el potencial y sabe el potencial que todos nosotros tenemos. Claro. Así es que somos creados por Él y Dios no creó errores. Y todos tenemos una capacidad de servirlos diferentes. Tú tienes una capacidad diferente que la que yo tengo. Claro. Por eso, de otra manera, Él solamente hubiera escogido a un discípulo, pero escogió a 12. Porque 12 diferentes personalidades para ellos llevar el evangelio al mundo, iban a cubrir todo el mundo. Ajá. ¿Verdad? Ajá. Así es. Y es interesante, ¿no? Creo que en todo momento se hace realidad algunas cosas que afirman también la palabra, ¿no? Creo que en cualquier momento del tiempo, ¿no? Cualquier época del tiempo, que el Señor llama, algunas veces llama no al más poderoso, no al más capacitado, no al más habilidoso, sino que llama a otro y lo capacita más bien. O sea, el Señor no llama a los capacitados, sí los puede llamar definitivamente, ¿ok? Pero a veces no llama al capacitado, pero lo llama para capacitarlo, para habilitarlo, para prepararlo, para que pueda cumplir su misión. Exacto. ¿Sí? Y esa es la razón por la que el Señor también nos llama. O sea, no nos llama porque tenemos las habilidades suficientes y necesarias para poder realizar algunas cosas, no. Sino nos llama justamente para prepararnos, para cumplir su misión. Así es. Ese es el propósito que el Señor tiene. Y esto es algo también que lo podemos ver en la forma como Él llamó a sus discípulos, ¿sí? No usando las formas que regularmente utilizaban
los religiosos de su época, desafiando incluso las formas que ellos utilizaban. Empezó a llamar gente del vulgo, ¿no? Gente común y corriente del pueblo, gente que no tenía instrucción, gente ruda, ¿no? ¿Sí? Como los hijos de Zebedeo, ¿no? Los hijos del trueno. O sea, gente común y corriente. Los empezó a llamar y los formó y los preparó y los hizo personas que pudieran cumplir grandemente la misión que les entregó. Así es. Muy bien, vamos a continuar. Quiero leer en el libro de Marcos, el capítulo 1, los versículos 29 al 34. Y dice esto: Cuando salieron de la sinagoga, Jesús, Santiago y Juan fueron a la casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba acostada con fiebre. De inmediato se lo dijeron a Jesús. Él se acercó a la mujer y la tomó de la mano para ayudarla a levantarse. Y la fiebre la dejó. Entonces ella comenzó a atenderlos. Al anochecer, cuando ya se había puesto el sol, se le llevaron a Jesús todos los enfermos y los que estaban atormentados por demonios. Todo el pueblo se reunió en la puerta. Jesús sanó toda clase de enfermedades y expulsó muchos demonios, pero no permitió que los demonios hablaran, porque ellos sabían quién era Él. Esto lo leí de la versión Palabra de Dios para Todos. Ahora, es curioso esto, ¿no? En la sinagoga, el sábado, Jesús sanó a un endemoniado. Y el demonio empezó a hablar, a decir, no, yo sé quién eres tú, tú eres el Hijo de Dios, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, es interesante de que después de salir de la sinagoga, probablemente todavía sábado, Jesús va y sana a la suegra de Pedro también. Pero cuando ya se pone el sol, o sea, después del sábado, la gente le trae a los enfermos a Jesús, ¿no? Para que sean sanados. Ahora, ¿qué me dice o me podría decir esto con respecto al asunto de la idea, la percepción, el concepto de guardar el sábado, ¿no? ¿Qué actitud manifestó Jesús? ¿Qué actitud manifestó la gente del pueblo, ¿no? O sea, ¿qué concepto tenía uno? ¿Qué concepto mostró el otro, ¿no? O sea, ¿qué idea, digamos, podemos encontrar aquí? Bueno, podremos ver que le llevaban los enfermos. Ok. Jesús no les dijo, espérense, no es tiempo de sanarlos. Ajá. Él empezó a sanarlos. Ok. O sea, el sábado es para hacer el bien. Ok. Es para ayudar. Ajá. Es para curar. Por eso es que tenemos hospitales abiertos. No cerramos los sábados. Claro, ¿verdad? claro. Dios nos puso el ejemplo de qué es lo que es que hacer. Y es para hacer el bien. Claro. O sea, general. eso, o sea, me lleva a la pregunta también. O sea, ¿qué es correcto hacer en sábado? O sea, ¿cuál debería ser nuestra actitud, ¿no? Con respecto del tema de guardar el sábado, ¿no? ¿Enfocado en hacer o no hacer? ¿O enfocado en una actitud de búsqueda y de confianza en el Señor y de servir al prójimo? O sea, ¿cuál debería ser nuestra postura con respecto a la idea de guardar el sábado, ¿no? Okay. Pues podemos ver que tiene diferentes propósitos. Ajá. Primeramente sabemos que es el sábado, día de descanso. Ok. Nos vamos a descansar, pero ¿de qué vamos a descansar? De lo que hacemos el resto del día, del resto de la semana. Okay. Vamos a descansar del trabajo que nosotros hacemos semanalmente para ganar nuestro pan de cada día, Ajá. podemos decir. Pero ahora que llegamos en el sábado, la costumbre que tenía Jesús era ¿de qué? ¿Qué era su costumbre hacer el sábado? Era ir a la sinagoga. Okay, o sea, podemos aprender que de esta manera podemos saber que hay muchas formas de guardar el sábado. Descansar, hacer el bien, repartir comida, Okay. Podemos visitar al enfermo. Okay. Todo lo que nos venga a la mente, que nosotros le podemos dar gloria a Dios en ese día. Ajá. ¿Verdad? Muy bien. Ahora fíjate, es interesante, Heriberto, que el versículo menciona de que le traían a muchos endemoniados, ¿no? O sea, ahí me pongo a pensar, o sea, qué curioso que en esa época de repente habían personas poseídas por el demonio, ¿no? Pero la otra parte es también que Jesús les impedía a los demonios que dijeran
quién era él, ¿no? Porque los demonios lo conocían a él. Entonces, en esta situación, o sea, ¿por qué crees que Jesús no le permitía a los demonios decir o afirmar o revelar a los demás quién era el personaje que los estaba expulsando de estas personas, ¿no? Como mencionaste tú en otra ocasión, cuando Dios ya está en su ministerio y fue y visitó y salió el endemoniado, lo primero que dijo, lo reconoció como sí. Dios del Altísimo. No le impidió, porque su ministerio ya había comenzado. Okay. Pero en este caso, en este tiempo, Jesús sabía que no era el tiempo para hacerlo públicamente, porque en el tiempo en el que estaba esto ocurriendo, el pueblo, el gobierno romano tenía poder sobre todo. Y ellos sabían que no podían reconocer a otra persona como rey. Claro. O sea, ser reconocido como rey iba a ser como un agravio contra Roma que podía ser ponerte en prisión o quizás hasta darte muerte. Claro. Así es que Dios sabía la condición en que estaba política y no era el tiempo para que se le reconociera a él. Por eso es que él puso esto. Claro. Y él, como miramos el control que él tiene, o sea, cómo tiene control sobre los demonios para hacer lo que él desea que ellos hagan. Claro. Definitivamente esto es así, o sea, esta parte de que no era el momento en el cual Jesús iba, digamos, a ser sacrificado. O sea, cada momento, cada etapa durante el ministerio de Jesús tenía su razón de ser y tenía su tiempo, ¿no? Exacto. Cada situación tenía su tiempo. Entonces, exponerlo a la luz pública de poder manifestar quién era realmente, que era el Cristo, podía ser un riesgo muy grande frente al Imperio Romano y frente a las autoridades también judías, porque justamente todos ellos conocían o sabían de la posibilidad de la presencia de un Cristo, pero lo asumían como un libertador militar, ¿no? Como un libertador político, y que los iba a liberar justamente de la esclavitud romana. Entonces, los romanos conocían de la creencia de los judíos respecto a esto, y pues imagínense que en este momento apareciera un personaje que los demonios vienen a decir, no, este es el Cristo, o sea, ya era un riesgo muy grande. Entonces, había algunas cosas ahí que era preferible mantener silencio, no entrar en tema de poder difundir la existencia de este ser en este momento, ¿no? Ahora, el capítulo 1 de Marcos también presenta un aspecto muy interesante, muy importante de las acciones, de las prácticas que tenía Jesús durante su ministerio, y era el tema de la oración. ¿Ok? Definitivamente nosotros entendemos el beneficio, la importancia de la oración. Y creo que una de las razones fundamentales por las que Jesús llegó a encontrar, digamos, éxito en su misión fue justamente esta posibilidad de utilizar esta herramienta fundamental que es la oración. Pero ahora, ¿qué objetivos tenían estas oraciones, no? ¿Eran siempre los mismos objetivos? O, por ejemplo, si me pongo a pensar de una forma práctica en mi vida diaria, ¿qué elementos debería yo considerar en mi oración, no? ¿Cómo debería ser mi oración? ¿Cómo debería estar constituida mi oración? Y podemos decir que una cosa de lo que no era una oración repetitiva. Okay. O sea, la Biblia nos enseña que debemos de ser en nuestra oración específicos. Okay. Y Dios nos dio el ejemplo con el Padre Nuestro, ¿verdad? Y yo creo que lo que Dios oraba era cosas específicas en su ministerio. Principalmente yo pienso, aunque dice que no se sabe, él oraba muchas horas, mucho tiempo, por periodos largos, pero no dice qué es lo que decía. Exacto. Yo creo que incluía muchas cosas en eso, Pedro. Principalmente una de esas sería recibir la fuerza del Padre para poder resistir lo que había de venir. ¿Verdad? Okay. Parece que también hay una condición, digamos, por ejemplo, ¿no? El Señor se ponía a disposición del Espíritu para que el Espíritu lo pueda guiar cada día en la tarea que tenía que realizar, ¿no? Exacto. Entonces, de esa manera,
también el Señor procuraba llegar a cumplir la profecía que estaba anunciada de él, ¿no? Exacto. Por ejemplo, el día que él entró a la sinagoga, le entregaron el rollo y abrió el rollo y leyó el mensaje de Isaías, y él mismo dice, hoy día se ha cumplido esta profecía aquí, ¿no? Así En es. este momento. Entonces, también el Señor, obviamente de manera previa, dirigido por el Espíritu Santo, llegó hasta ese lugar, leyó esa parte de la Escritura y manifestó el hecho de que se estaba dando cumplimiento a esta profecía, ¿no? Por citar un ejemplo, ¿no? Es lo que pasaba también. Entonces, por ejemplo, ¿no? Dentro de nuestra oración, poder pedir al Señor diariamente que sea Él quien nos dirija en cuanto a los planes que Él tiene para nosotros para ese día, ¿no? Exacto. Si empezamos un día, o sea, poder rogarle al Señor que nos ayude a poder recibir a través de la presencia de su Santo Espíritu la iluminación, la sabiduría necesaria para poder cumplir su propósito para ese día, Para ese día. ¿no? Para ese tiempo, ¿no? Así es. Algunas veces hay situaciones en las que tenemos que orar dependiendo de la necesidad en el momento. Recuerdo, por ejemplo, no sé si sigues leyendo el libro que tenemos para los ancianos el libro de Nehemías, ¿no? Del personaje de Nehemías. Entonces, la oración de Nehemías en el momento en que el rey le pregunta qué es lo que tienes, ¿no? ¿Qué es lo que pasa y qué es lo que quieres, ¿no? Y entonces, en ese momento, él parece que en unos segundos, o sea, oró, porque él dice, oré al Señor para responder al rey, ¿ok? Y oró tal vez en un segundo o 2 segundos, y entonces empezó a responderle al rey, ¿no? Esa condición, digamos, de una oración de emergencia, ¿ok? Implica ese ruego al Señor porque su Santo Espíritu también te ilumine para esa situación en particular, ¿no? En el momento, ¿no? Una situación quizá inesperada, porque el rey vio el rostro, dice de Nehemías, y de acuerdo a eso, vio que estaba triste, estaba, ¿no?, desencajado, entonces se preocupó el rey y le dice, ¿qué cosa te pasa, no? ¿Cuál es el problema? Entonces él ya le comienza a contar y el rey ya le hace preguntas específicas, ¿no? O sea, ¿cuándo vas a viajar? ¿En qué momento? ¿Cuánto tiempo durará tu viaje? ¿Cuándo vas a regresar? ¿No? Entonces ya él tenía que tener en mente algunas cosas también previamente, pero todo guiado justamente por el Espíritu, a través de la acción de la oración. Amén. ¿Sí? La importancia de la oración en nuestras vidas. Ahora, quiero leer algo más de las obras de Jesús en su ministerio terrenal. Marcos capítulo 1, versículos 40 al 42. Leo de la nueva versión internacional. Dice, un hombre que tenía una enfermedad en su piel se acercó y de rodillas suplicó, si quieres, puedes limpiarme. Movido a compasión, Jesús extendió la mano y tocó al hombre diciéndole, sí, quiero, queda limpio. Al instante se le quitó la enfermedad y quedó sano. Creo que esta versión no lo menciona, pero entendemos que esta enfermedad era la lepra, ¿no? La lepra. ¿Okay? Y la lepra en la época de Jesús era considerada un castigo de Dios, en realidad, ¿no? Una maldición de Dios, ¿no? No tenía cura, o sea, no era una enfermedad que podía controlarse, curarse, ¿no? Sino que la persona que tenía lepra estaba condenada a morir de esa enfermedad, o sea, poco a poco, ¿no? Su carne ser carcomida por esta bacteria y... O sea, además de lo físico, pero era la condición social, Claro. donde no podían congregarse Claro. con ninguna persona. O sea, yo de imaginarme la soledad, la enfermedad quizás se pueda aguantar, pero la soledad sabemos que es el peor. Claro. De eso. Todos tus derechos como ciudadano eran perdidas totalmente, ¿no? Sí. Y tenías que vivir en aislamiento, o sea, ser separado de tu familia, de tus seres queridos, tener que vivir aparte, caminar cubierto, avisando cuando llegabas a algún lugar, avisando con una campana de que estabas llegando para que todos se alejen. O sea, era una cosa terrible, ¿no? Una experiencia fatal para una persona adquirir esa enfermedad, ¿no? Esto, digamos, era casi como estar muerto en vida, ¿no? O quizás algo peor todavía.
Ahora, tengo una pregunta, una curiosidad así, porque me pongo a pensar, el leproso viene y se presenta delante de Jesús y le dice, si quieres puedes limpiarme, ¿no? Pero, ¿cómo sabía el leproso que Jesús podía limpiarlo, no? O sea, porque aquí estamos hablando de que el ministerio de Jesús prácticamente recién estaba empezando. Pero, ¿cómo sabía el leproso de que esta persona tenía la posibilidad de limpiarlo, no? Bueno, yo creo que no fue él el primer milagro que hizo Jesús. Ok, asumamos esta parte, ¿no? Asumamos de que por ahí escuchó, ¿no? Exacto. Ok, y que pudo reconocer y dice, este es el personaje del que me dijeron que está sanando a la gente, ¿no? Ok, la otra pregunta es entonces, ¿de qué manera, de forma tan rápida, este hombre pudo llegar a desarrollar confianza, fe, en que Jesús lo podía sanar? Yo creo que esa fe vino de una forma instantánea, Pedro, cuando él reconoció que él podía sanarlo, sin saber que en realidad que él era el Hijo de Dios. Él simplemente puso su fe en una persona que él sabía que podía sanarlo. Y lo hizo. Y Jesús lo sanó. Probablemente, bueno, la Escritura aquí no lo dice, pero probablemente quizá este hombre, al saber de otros lo que hizo con otras personas, sí quizás infirió, sí quizás pensó y tuvo la esperanza de que este ser realmente era el Hijo de Dios o el Cristo que estaban esperando, ¿no? Y que tenía el poder para poderlo curar. Y que al final lo limpió, ¿no? Lo curó. Ahora, en esta situación ya del momento de estar limpio, ¿no? De estar, digamos, sano de la enfermedad, Jesús también le indica a este leproso que no diga nada. O sea, oye, no vayas a decir nada, ¿no? Anda, solamente preséntate al sacerdote, presenta la ofrenda que dijo Moisés y punto, ¿no? No digas nada más. Pero este hombre no dijo nada, o sea, no hizo eso, perdón, no, tal vez no aguantó la emoción de querer compartir lo que había experimentado, ¿no? ¿Será que algunas veces nuestro entusiasmo, nuestra alegría, tal vez al conocer a Jesús y querer darlo a conocer, podría ser no favorable? Quizás incluso encontrar el rechazo de algunas personas. ¿Qué piensas, Heriberto? Lo que me pongo a pensar, Pedro, es en estos tiempos, como te dije, yo había sido partícipe del Ministerio de Prisiones. Y yo creo que eso es una comparación, yo creo que se le puede más acercar a estas personas leprosas. Porque un prisionero no tiene derecho a nada. Claro. Aún al salir de la prisión. Es muy limitado. La sociedad no lo acepta. Es difícil para encontrar trabajo. Es difícil para integrarse a la sociedad otra vez. O sea, tienen algo en ellos que lo llevan por años después todavía de salir de la prisión. Pero es interesante de cómo es que Jesús a estas personas les da otra segunda oportunidad. Así es. Solo lo que necesitamos es tener un poco de fe y aceptar que Él puede sanar nuestras heridas, así sean físicas, sean emocionales, mentales, de toda clase. Él nos los puede sanar. Él lo puede sanar. Tengo dos preguntas más, Heriberto, en mente, ¿no? ¿Quiénes podrían ser esos leprosos rechazados, digamos, de nuestra sociedad hoy en el presente, ¿no? ¿Quiénes serían esas personas que tal vez no tienen derecho a nada, ¿no? Tú mencionaste tal vez la gente que está en la prisión. Ok. Es una posibilidad. Pero tal vez algo más cercano probablemente, ¿no? Algo más cotidiano, más, digamos, más al acceso, ¿no? ¿Quiénes pueden ser esas personas rechazadas? Esas personas que consideramos que no tienen derecho a nada, ¿no? Que no tienen oportunidad tal vez. Y que preferimos se alejen. Preferimos que no existan, ¿no? Exacto. Bueno, lo que me viene a la mente, Pedro, es aquellas personas que han hecho la decisión de vivir de su propia manera. O sea, ellos se visten de su propia manera, viven de su propia forma. Y nosotros, como conocedores de la palabra de Dios, tendemos a decir, esta persona no merece mi atención, no merece mi tiempo.
porque él ya ha hecho su decisión. Pero estas personas han hecho decisión por esa misma razón, porque la sociedad los ha rechazado. Sí. Y yo creo que estas personas son las que a veces nosotros no lo reconocemos. Dejamos pasar oportunidades para acercarnos con estas personas y hacer una diferencia en sus vidas. Aceptarlos como son. Así es. ¿Verdad? Ahora, creo que definitivamente en todas partes existen estas personas que la sociedad muchas veces rechaza, ¿no? Exacto. Probablemente aquel que es un poco diferente, incluso dentro de nuestras propias congregaciones. Quizás aquella persona que es un poquito diferente a los demás encuentra fácilmente ese rechazo, ¿no? Esa separación, ¿no? Y tal vez lo consideramos como que no merece, o sea, digamos, tener oportunidades. Ahora, ¿cómo podríamos nosotros, ¿no? ¿Cómo podrías tú, Heriberto, por ejemplo, o la congregación, llegar a tocar a estas personas y darles esa oportunidad nuevamente, ¿no? O sea, ¿cómo ese toque podría darles una nueva oportunidad en la vida, ¿no? El simple hecho de tomarlos en cuenta. Tomarlos en cuenta y muchas veces es tan simple como un saludo normal, como si estamos saludando al pastor de la iglesia. Así es. ¿Verdad? Lo que hemos estado aprendiendo, Pedro, es tan importante de aprender el nombre de las personas. Así es. Simplemente llamarlos por su nombre, invitarlos a tu casa. Tantas cosas que podemos nosotros hacer para darles a ver que nosotros lo aceptamos como es la persona. Claro. Y siempre hay eso, ¿no? Siempre hay esa oportunidad, ¿no? No sé si te has fijado en la congregación acá. A veces llega un muchacho que tiene problemas de conducta, ¿no? Tiene ciertos problemas mentales, ¿no? Pero regularmente, digamos, no es agresivo, no tiene mala conducta. Y llega a la iglesia, ¿no? Llega a reunirse a veces, está allí y siempre busca, digamos, a la gente que lo conoce para saludarlos, para que, digamos, expresar o manifestar y sentir esa aceptación del grupo, ¿no? Que creo que es lo importante, o sea, es la parte fundamental, ¿no? En la medida en que nosotros también nos convirtamos en las manos, en la boca, en los pies de Cristo Jesús, tenemos esa oportunidad también, ¿no? De poder entregar ese toque, esa condición de esperanza, ¿no? De ánimo, de paz, de bienestar, para una persona que lo pueda necesitar, ¿no? Siempre hay en todas partes mucho de eso. Siempre hay personas que a veces son consideradas rechazadas o apartadas, ¿no? O que no se les debe dar oportunidad para integrarse dentro de la sociedad, dentro del grupo, ¿no? Pero justamente a esas personas el Señor nos llama para poder también extenderles ese abrazo, ¿no? Esa aceptación, esa oportunidad de mostrarles de que realmente el Señor también los ama a ellos, ¿no? Y es interesante porque hoy en día Él nos sana a nosotros, pero Él no nos pone la restricción que les puso a ellos de no decir nada. Es al contrario, ahora es ve y no peques más y da tu testimonio. Amén. ¿Verdad? Amén. Que así sea. Amén. Y gracias también a nuestros amigos que nos están acompañando ahora. Gracias a todos ustedes también por este momento. ¿Qué tal si oramos para terminar este momento de estudio también? Okay. Vamos a orar. Gracias, Señor, por darnos esta oportunidad de que con la presencia de tu Santo Espíritu en nuestras vidas, nosotros podamos convertirnos, Señor, en tus mensajeros, podamos convertirnos en tus manos, podamos convertirnos en tu voz para poder llevar, Señor, el ánimo, la esperanza, la alegría, la paz a muchas personas que te necesitan. Dirígenos, Señor, que la transformación que necesitamos pueda mostrarse en la manera en que cómo nos relacionamos con los demás. No solamente con las personas que están cerca de nosotros, no solamente con nuestros seres queridos, sino tal vez ir más allá con aquellas personas que realmente te necesitan, con aquellas personas que no encuentran cabida dentro del grupo en el que viven. Te rogamos, Señor, porque tú nos dirijas cada día y que la presencia de tu Santo Espíritu nos pueda mover para actuar según tus propósitos. Bendícenos hoy, Señor, y despídenos también. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Nos vemos entonces la próxima semana, Heriberto. Con el favor de Dios, aquí vamos a estar, Pedro. Si Dios permite que así sea. Nos vemos entonces la próxima semana, amigos. Hasta luego.